Bien, buenos días. Esta clase es una introducción al tema de la ciudadanía en América Latina asociado a aspectos que tienen que ver con etnicidad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es trabajar respecto de el papel que juega la etnicidad en temas de ciudadanía y, como digo, esta va a ser esta es la introducción. Bien, va a ser breve porque, como digo, es una forma de conocer el tema que vamos a desarrollarlo ya de manera más asociada a lo que son los temas del curso posteriormente. Bien. Una relación entre etnicidad y ciudadanía es evidentemente un tema que de alguna forma expresa algunos elementos un poco distintos a los que estábamos viendo en la clase en relación a los aspectos asociados a las nociones políticas universales, ¿no? Porque se supone que todos los conceptos de ciudadanía y aspectos relacionados con la participación política son universales. O sea, se participa en la política en la medida en que uno es sujeto. Da lo mismo, ¿no es cierto?, su vinculación étnica, de género, ¿no es cierto?, o de otro tipo que o económica que uno pueda tener. Es simplemente ser sujeto. Esos son por supuesto, los aspectos teóricos y asociados a la idea de la ilustración y todo lo que tiene que ver con la Revolución Francesa. Pero hemos visto también en este curso que en la práctica eso nunca se dio de forma universal, es decir, que no todos los ciudadanos eran aquellas personas que eventualmente podían ser considerados como sujetos de derechos políticos, sino que se dejaban gente fuera, ¿no? O grupos fuera. Hay dos grupos que particularmente, o varios grupos, pero dos grupos que particularmente son eh, marginados de la participación política. Uno son las mujeres, que lo vamos a ver al final de este curso, y otro tiene que ver con ciertos grupos étnicos. Entonces, el tema que ha sido debate durante décadas, ¿no es cierto?, respecto de la etnicidad y ciudadanía, es si la ciudadanía se va a aplicar de forma universal o va a reconocer algunos elementos como los étnicos asociados con la identificación de los individuos, que son elementos que no tienen que ver con lo universal, es todo lo contrario, porque están basados en características, como dice ahí, culturales, lingüísticas, religiosas o históricas, eh, que de alguna forma se contrastaría si uno tuviera que pensar en una especie de sujeto o ciudadano en términos universales. Entonces, ahí donde está la discusión. Si el concepto de ciudadanía como concepto universal efectivamente incluye a todos aquellos que podrían eventualmente ser ciudadanos en un lugar, es una pregunta. Y la segunda pregunta es si se puede concebir un tipo de ciudadanía que permite integrar a aquellos que normalmente han sido excluidos, como en este caso los grupos asociados bueno, en el caso americano, ¿no es cierto?, a los pueblos aborígenes. ¿Mm? Entonces, ese es el tema que se discute, y la clase hoy día, digamos, va a ser solamente una pequeña introducción a este tema, que lo vamos a ver con más detalle posteriormente. Veamos algunas definiciones que son importantes de concebir, tanto respecto de lo que es etnicidad como respecto de lo que es ciudadanía. Uy, vamos a ver, me perdí. Acá. Hoy sí. La etnicidad se refiere evidentemente a la forma en que se identifica un individuo con un grupo. Esa es como la definición, que de alguna manera lo hace compartir una cultura, una lengua, una religión, una geografía, incluso una historia común. Este concepto es bien dinámico, cambia a lo largo del tiempo y está influenciado por diversos factores, es decir, no es algo unívoco, ¿no? O sea, y al mismo tiempo, las personas definen su adscripción a un grupo de manera distinta en relación al lugar que ocupen en la sociedad, o el momento en que estamos en la historia, o en el lugar
donde viven. Es decir, hay personas que se identifican como mapuches, por ejemplo, por poner un caso particular, pero no tienen o tienen muy pocas experiencias con el territorio donde concebimos actualmente a la Araucanía, ¿no es cierto? Y más bien se han criado en ciudades como Santiago y son tal vez segunda o tercera generación de personas que han sido migrantes o que han llegado a Santiago, por ejemplo, y que sin embargo tienen una vinculación paternal o maternal aparte de sus apellidos, digamos, con los mapuches, que, que sienten una relación afectiva con su familia, que viven probablemente en la Araucanía, etcétera. Entonces, esa definición de mapuche eventualmente podría ser distinta a una persona que vive en la Araucanía o una persona que vive en el extranjero, por ejemplo, y que se sienta vinculado con un grupo étnico determinado. Entonces, es muy dinámico y uno no puede, por ningún motivo, como ocurre en nuestra disciplina, por supuesto, categorizarlo como algo estático, sino que tiene que buscar cómo eso va cambiando a través del tiempo, cómo se relativiza, cómo se contradice, y no exigirles a ningún grupo, y eso no solamente pasa con los grupos étnicos, también podemos pensarlo con los grupos asociados a las clases sociales o a los géneros, por ningún motivo construirle una suerte de muralla que impida mirar ese dinamismo, esa particularidad de estos conceptos que cambian a través del tiempo y que son contradictorios, etc. Vamos a ver acá un poco en la próxima clase esto asociado a lo que algunos autores llaman, ¿no es cierto?, una suerte dicho de una manera que lo vamos a escribir. Después, por supuesto, las mentiras que nos unen, de alguna forma, no son mentiras, por supuesto, pero están establecidos de una forma para mostrar lo dinámico y cambiante y contradictorio que son estas identificaciones. Entonces, tenemos esta idea de que la etnicidad es la identificación de un individuo con un grupo, y por lo tanto, esto es algo muy dinámico, como dice ahí. La ciudadanía, por otro lado, ¿no es cierto?, es la pertenencia a una comunidad política, o sea, que va mucho más allá de esta particularidad de un grupo étnico. Normalmente está asociado al Estado nacional, es decir, se pertenece a una comunidad política porque se pertenece a una nación, y eso implica derechos que se tienen, ¿no es cierto?, al ser reconocido parte de esta comunidad, ¿no es cierto?, derecho a elegir, a ser elegido. eh, Vamos a ver que los derechos sociales son otra cosa, que lo podemos saber al final, cuando veamos después de ver tema de género. Si tenemos tiempo, vamos a mirar un poco este tema también, que es bien importante concebirlo, ¿no es cierto?, con otra forma de derechos, pero también deberes, ¿no es cierto?, el deber de votar, el deber de practicar ciertas normas, de pagar impuestos, etcétera. Ahí tiene que ver un poco con eso. Este concepto evidentemente no es el mismo a lo largo del tiempo, y lo que es el ciudadano de la antigüedad, ¿no es cierto?, sobre todo en Grecia o en Roma, ¿no es cierto?, ha ido cambiando, eh, digamos, de manera muy clara, y uno puede ver también este cambio a través de- de la historia. Algunos autores como Marshall han destacado tres dimensiones de la ciudadanía. Eh, Una es la ciudadanía civil, es decir, la participación en tanto sujeto, ¿no es cierto?, en un, en un Estado-nación, por ejemplo. La ciudadanía política, que tiene, ¿no es cierto?, su particularidad respecto de cómo se conforma este Estado-nación, ¿no es cierto?, cómo se organizan sus autoridades, el poder, etcétera. ¿Mm? Y una social que está asociado también muchas veces a derechos, a derechos sociales que se tienen, ¿no es cierto?, en la medida en que uno es ciudadano. Es decir, si uno es ciudadano de un lugar o ciudadana, entonces tienen derecho, por ejemplo, algunos países se reconocen, ¿no es cierto?, el derecho a no vivir, ¿no es cierto?, bajo la pobreza, la línea de la pobreza, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Entonces, eso sería una particularidad un poco distinta respecto de cómo se concibe cuando uno piensa en la ciudadanía solamente como ir a votar o poder ser elegido, que sería como lo político. Bien, entonces, entre lo civil, lo político y lo social,
¿Cómo entra el tema étnico ahí? Esa es la pregunta que uno se podría hacer. Moment, vamos a ver. Ok. Bien. Entonces, ¿cómo se intersecta esta etnicidad en la ciudadanía y cómo eso plantea preguntas que tienen que ver con la inclusión, es decir, cómo se incluyen grupos dentro de grupos en espacios mayores, por ejemplo, dentro del Estado-Nación? ¿Cómo se concibe la identidad de los grupos, más allá del Estado-Nación, ¿no es cierto?, estos grupos particulares, y cómo se conciben los derechos dentro de un Estado-Nación. Algunos han argumentado perdón, que la etnicidad puede influir en la concepción y en la práctica de la ciudadanía. Entonces es interesante porque significa que más allá de la idea del ciudadano o de la ciudadana, como en torno a su participación política, por ejemplo, votar, ser elegido, en torno al poder, la idea de la etnicidad y la ciudadanía ha impactado la manera en que concebimos hoy día la propia noción de ciudadano. O sea, ha sido una reformulación que no se dio, ¿no es cierto?, en la época de la Ilustración, de la Revolución Francesa, que es la herencia que nosotros tenemos de la ciudadanía moderna, sino que se da mucho después, y en algunos casos se da prácticamente en el siglo XX. Y si bien esto eh, eventualmente puede que nos aplique a lo que se vivió en el siglo XIX, que es el objeto de este curso, igual creo que es importante en esta introducción tenerlo en cuenta para poder entender, digamos, cómo esto fue concebido en el siglo XIX. Bueno, una de las maneras que se piensa en las ciudadanías eh, eh, ha sido denominada como una ciudadanía multicultural. Esto es uno de los principios teóricos de este autor, Kim Mikla, eh, que ha defendido esta idea de una ciudadanía multicultural. Esto significa que la sociedad y el Estado-Nación, acá también podríamos incluir, reconocen y protegen los derechos de los grupos étnicos y culturales, también los derechos individuales tradicionales, es decir, de alguna forma se debe adaptar para que los grupos que manifiestan estas identidades puedan, ¿no es cierto?, de alguna forma expresar su identidad o ejercer su identidad y también, ¿no es cierto?, su autonomía en algunos casos. La ciudadanía multicultural, entonces, reconoce que estamos conformados en un Estado-nación no por una cultura unívoca, es decir, solamente la que se impuso, digamos, cuando se forma el Estado-Nación. Por el caso nuestro, por ejemplo, las ideas, por ejemplo, en términos culturales de la zona central de Chile, ¿no es cierto?, que son tradiciones mestizas y españolas, por supuesto, sino que es posible encontrar otros tipos de culturas que también debieran ser reconocidas por el Estado Nacional y no centrarse solamente en la que ha sido la predominante. Es un poco la idea. Y esto trae varios conflictos, por supuesto. Eh, ¿Qué es lo que vamos a entender por derechos tradicionales? Esos derechos tradicionales, si están atentando contra los derechos de nosotros, el resto de la población, ¿no es cierto?, pueden ser concebidos y respetados o deben ser limitados. Podemos poner varios ejemplos. Yo tengo en la cabeza más ejemplos de sociedades multiculturales, donde eso lo he visto en Europa, pero podemos encontrar tal vez ejemplos más cercanos a nosotros. No se me ocurren muchos. Eh, y los que he leído son más bien que tienen que ver con Europa. Pero podemos pensar esto. Por ejemplo, si un grupo dice que eh, en su tradición, estoy inventando, esto no significa que sea así, por supuesto que no, que quede claro, en su tradición las mujeres, por ejemplo, no pueden ejercer el mismo derecho que los varones, o tienen que ir vestidas de determinada manera, o tienen que circunscribirse a determinado espacio, es decir, no pueden andar por el espacio de lo público como otras mujeres, porque esa es su tradición. ¿Qué debe hacer el Estado-Nación? Debe respetar eso y decir son formas tradicionales en las cuales esto se ha sido enfrentado de manera bien drástica en Europa, ¿no es cierto? En temas asociados a los derechos de las mujeres. ¿Debe ser respetado eso? ¿O debe decirse, no, esto atenta contra el derecho que tienen las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la política en el Estado-Nación, por lo tanto estos grupos no pueden
por más que tengan su tradición, no pueden ir más allá de los derechos que tiene una persona al pertenecer a este Estado nacional. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, podemos encontrar muchos más, donde si bien se acepta una ciudadanía multicultural, eso no significa que, que cualquier forma asociada a una cultura puede ser aceptada como válida. Hay ciertos límites que tienen que ver, por supuesto, con los derechos humanos y con los derechos de la igualdad de las personas a participar en distintas situaciones, en la política o en la educación o en lo que sea, ¿no es cierto? En, Eventualmente podríamos discutir algunos casos que se ha estudiado en relación a Europa, ¿no es cierto? Donde esto ha sido enfrentado a través de la literatura, de la discusión, pero que por ahora quiero dejar claro, ¿no es cierto?, esta idea, ¿no es cierto? La ciudadanía multicultural reconoce a los distintos grupos, pero también eventualmente tiene que ponerle límites a estos derechos tradicionales en la medida en que no estén atentando contra el bien superior del Estado-Nación, que es, por ejemplo, la igualdad o los derechos humanos, por ejemplo. ¿Mm? Es un tema que, es- que, que se discute y que es bastante complejo como cualquier tema similar. ¿Mm? Otros autores como Iris Marion Young ha establecido lo que se llama la ciudadanía diferenciada, que sugiere esto que los ciudadanos deben tener diferentes derechos y responsabilidades que están vinculados con su pertenencia a distintos grupos sociales y culturales. Esto evidentemente se opone totalmente a una ciudadanía universal, que es la que hemos visto plasmada, por ejemplo, en las constituciones del siglo XIX en América Latina, en la constitución de Cádiz, con todo lo que hemos revisado o parte de lo que hemos podido revisar en este curso respecto de la formación de política, ¿no es cierto?, en el siglo XIX tras la independencia, que es evidentemente una ciudadanía universal. Eh, el argumento acá es que lo que hemos llamado ciudadanía universal hasta ahora, en el fondo, ha ocultado y ha perpetuado la desigualdad, que no es cierto que todos participemos con con los mismos derechos. ¿Mm? Y por eso entonces se apela a una ciudadanía diferenciada. Eh, yo puedo poner la bibliografía después esto del curso, en el curso por si quieren, están en inglés estos textos, pero si quieren ahondar un poco más en estas perspectivas, eh, no tenemos tiempo de verlo ahora acá porque está en introducción, pero eventualmente ahí podrían encontrar cuáles son los argumentos que sustentan esta perspectiva. ¿Mm? Eh, Obviamente que acá también trae dificultades para entender esto, ¿no? Eh, ¿Qué significa la pertenencia a distintos grupos sociales y culturales cuando hemos visto que la identidad es algo dinámico? O sea, no porque uno tenga un apellido X o uno haya nacido en un lugar determinado, uno va a pertenecer siempre a ese grupo, uno puede cambiar de grupo. Puede nacer en la clase alta y decidir vivir en otro grupo social, desvincularse de su familia, en fin, de sus redes, eso es posible. O al revés, personas que nacen en la clase baja y que después por sus ingresos, como ocurre en sociedades capitalistas actuales, puede sentir o siente y de hecho pertenece a un grupo social diferente, entonces no tendría por qué ser, comillas, siempre el mismo, o gente que pertenece a una etnia assimilada, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, de cualquiera que uno se le puede ocurrir o pensar, no necesariamente por pertenecer a ese grupo tiene que ser siempre identificado con ese grupo, podría ser una persona completamente desvinculada de sus orígenes, eso no tendría ningún problema en el fondo. Entonces, ahí donde el tema de la ciudadanía diferenciada eh, puede ser complejo y hay que entenderlo, digamos, en esta perspectiva contemporánea, digamos, cómo se puede entender, eh, digamos, hoy día. Y también, ¿no es cierto?, en qué sentido los derechos y responsabilidades no deben ser para todos iguales, ¿no es cierto? Y no todos deben tener, digamos, o de qué manera hay ciertos grupos que esto lo podrían aprovechar para no cumplir los derechos y sus responsabilidades de la misma forma. En fin, bueno, se puede discutir esto, no es el objetivo de esta clase, simplemente lo quería dejar puesto. Entonces, tenemos dos elementos que relacionan esto de necesidad de ciudadanía, que es la ciudadanía multicultural, y la ciudadanía diferenciada, digamos, que son elementos que se discuten hoy día. No tienen que ver mucho con la discusión sobre el siglo XIX
o en América Latina que estamos viendo, pero creo que era importante definirlo como un concepto. Ahora quisiera pasar a Latina y después, para terminar después con, con algunos casos particulares, siempre en el espíritu de esta introducción del tema. Eh, Bien, América Latina, por supuesto, tiene un contexto particular para el estudio de la etnicidad, debido a la historia de la colonización, el mestizaje, y también los movimientos sociales indígenas que no solamente son del siglo XX, uno podría ver que, como lo estudia la profesora Zapata también, acá, que tienen incluso eventualmente un periodo anterior de discusión, pero sobre todo del siglo XX, tal como ella también lo ha estudiado, ¿no? Eh, Incluso varios países de la región han hecho suyo esa idea de una ciudadanía étnica o asociada a la etnicidad para reconocer y proteger los derechos de sus pueblos indígenas y también otros grupos étnicos. Hay tres casos particulares, no los vamos a ver en detalle porque estos son más bien del siglo XX, solamente mencionados, que se ponen como paradigmáticos para entender el tema de ciudadanía y etnicidad. Por supuesto, el Bolivia es el caso más conocido, digamos, también más reciente, en la medida en que desde el 2019 se constituyó como un Estado plurinacional, que otorga a los pueblos indígenas derechos específicos, es decir, ya no estamos hablando de derechos, sería como si nos ponemos atrás, sería como una suerte de ciudadanía diferenciada, ¿no es cierto?, con derechos específicos a los grupos, ¿no es cierto?, indígenas que incluyen la autonomía y el autogobierno de sus territorios, incluso sistemas jurídicos y culturales. Y aquí las figuras fundamentales, Evo Morales, que fue el primer presidente indígena en Bolivia, que promovió estos cambios, después de una manera no muy, digamos, muy feliz para Bolivia, pero sí, digamos, sentó las bases de lo que ha sido una suerte de modelo también. Bueno, México tiene una tradición mucho más larga que en 1994, asociado al levantamiento zapatista, que ustedes lo van a trabajar en el curso que hagan de Historia de América del siglo XX, Historia de América Contemporánea. Pero sí hay que considerar que el 94 marca un hito, ¿no es cierto?, en las reformas constitucionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas mexicanos. A diferencia del caso de Bolivia, donde se implementó un Estado plurinacional y es parte de una constitución, en el caso de México esto ha sido muy desigual y todavía enfrenta desafíos bien complejos. Bolivia también ha avanzado en este tema. Espérense que me perdí. Ahí está. Y sobre todo, incluso incluyendo grupos que no han sido definidos como grupos étnicos en América, pero cada vez más, que son los afrodescendientes, que han sido incluidos junto con los indígenas en la Constitución del año 1991. Y así se ha podido reconocer una diversidad étnica del país y también cultural. Sin embargo, la violencia y el conflicto armado que ha tenido Bolivia durante muchos años ha dificultado que se realicen estos derechos, porque muchos incluso de los conflictos armados más complejos se dan en zonas donde viven pueblos indígenas y esto ha traído muchas dificultades con la guerrilla, en fin, eh, y con los paramilitares y todo el enfrentamiento en los cuales violentos, en los cuales los grupos indígenas de alguna forma están en medio muchas veces de esta dificultad asociada al narcotráfico, también muchos de estos problemas. O sea, lamentablemente todas esas dificultades han impedido que en el caso de Colombia estos derechos se implementen de una manera mucho más clara, porque están en medio de un conflicto, digamos, también, ¿no? Bien, quiero terminar esta breve introducción eh, hablando de una perspectiva más histórica de Bolivia, porque muchas veces se entiende eh, el Estado plurinacional boliviano a partir de Evo Morales, 2009, perdón. Pero hay que entender que esto viene mucho más atrás. Solamente quiero dar una descripción eh, muy general para dar el pie para que ustedes puedan después, una vez que lo estudien, analizar el caso boliviano en particular, que creo que es uno de los más interesantes de los que hemos visto acá. Bien, eh,
El caso boliviano hay que mirarlo desde el siglo XVIII, quizás como toda la historia de América, y a pesar de que este curso sobre el siglo XIX, yo lo he repetido varias veces, que en verdad los siglos no se pueden ver en su particularidad si uno los mira solamente en ese momento, porque hay que verlo en una dimensión un poco más larga. El sistema colonial, el sistema de castas, que no solamente se implementó en Bolivia, por supuesto, pero sí dejó un legado muy fuerte a cómo se han ido formando los grupos étnicos o los indígenas posteriormente. Este sistema jerarquizaba, por supuesto, a la población en su origen étnico. Los españoles peninsulares y criollos estaban en la cúspide, seguidos por los mestizos, indígenas y los afrodescendientes. Para momentos de la colonia, digamos, fue muy importante la inscripción a estos grupos étnicos y también, ¿no es cierto?, para poder tener ciertos puestos públicos en la época, en las instituciones coloniales. Era muy importante lo que se llamaba la pureza de sangre en esa época, ¿no es cierto? Y poder demostrar que no había, por ejemplo, ningún tipo de vinculación o mezcla, entre comillas, con grupos que no fueran, por ejemplo, españoles. Entonces, hay esta particularidad de pertenecer a ciertos grupos y no a otros, ha ido construyendo también lo que se llama aquí en América la pigmentocracia, es decir, en la medida en que las personas son más blancas, están más asociadas a los grupos de la clase alta, y a medida que el color de la piel se oscurece, ¿no es cierto?, lo ven asociados a ciertos grupos en, en, en posiciones digamos, de más bajas de clase, digamos, de clase baja. Eh, por supuesto, este sistema de castas, por eso es importante pensarlo así. Hasta hoy día, de alguna manera, nos influye en la manera en que concebimos nuestra pertenencia a ciertos grupos. Eh, Hay dos espacios institucionales a partir de los cuales los indígenas fueron, digamos, obligados. Una son las encomiendas y las reducciones indígenas, que es el desplazamiento de comunidades, ¿no es cierto?, a ciertos lugares que tienen un objetivo de control, por supuesto, y también económico, y también de evangelización, no hay que olvidarse. Este sistema forzoso de encomienda obligaba a los indígenas a trabajar, ¿no es cierto?, y perpetuaba su explotación económica y social. Entonces, también hay que considerar en el largo plazo la posibilidad de que estos grupos pudieran acumular capital. Eso, por supuesto, en el marco de esta explotación era imposible, pero sí les permitía acumular capital a otros grupos que hasta hoy día, ¿no es cierto?, son los que de alguna forma detentan el poder económico. Sí, sí que podemos hablar de los mismos grupos, porque esto ha cambiado, por supuesto, a lo largo desde el siglo XVIII hasta ahora. El tributo indígena también va a ser un factor que afectó en términos de carga económica a los indígenas, y que también los puso en una situación de desmedro frente a otros. Y a lo largo del tiempo esto se pasa de generación en generación. Como digo, el hecho de pertenecer a estos grupos, ¿no es cierto?, y no tener las mismas posibilidades económicas y desarrollo que otros. Eso también los marca, y marca una idea respecto incluso de identidad, que se asocian a los indígenas con los pobres, por ejemplo. Eso no tendría por qué ser así. Pero hay una vinculación que no tiene que ver con nuestro tiempo contemporáneo y nuestro hoy, digamos, sino que viene de mucho más atrás. Sin embargo, también junto con esta perspectiva que vemos de asociar a estos grupos indígenas con el tipo de trabajo y el tipo de lugar que ocuparon la sociedad cuando se forma el sistema colonial, también hay que considerar lo que se llama a nosotros las rebeliones indígenas, que acá ha sido estudiada en nuestro departamento también, ¿no es cierto?, por el profesor Hidalgo, que es uno de los principales estudiosos del mundo, diría yo, del tema. Y hay que considerarlo porque no solamente por lo que ocurrió en el siglo XVIII, en este caso, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, y lo que eventualmente ocurrió en el siglo XIX, sino que porque van a ser tomados estas rebeliones indígenas como un modelo también de, de enfrentamiento de los indígenas ante su situación de,
digamos, de discriminación o su situación de opresión. Las más conocidas son la rebelión de Tupac Amaru y de Tupac Katari. Estas están centradas, ¿no es cierto?, en lo que hoy día, bueno, el Perú, digamos, pero también tuvo repercusiones en Bolivia que se constituyeron para poner fin a los abusos coloniales, abolir y el sistema de casta, ¿no es cierto? Estos fueron, por supuesto, reprimidos completamente por la fuerza, pero sí generaron e inspiraron, como dije anteriormente, la idea de para el futuro, la idea de la resistencia indígena, es decir, no aceptar una situación de oprobio, de abuso, de discriminación y tratar de construir una situación mucho más igualitaria frente a otros grupos, en este caso a los europeos. En el siglo XIX, lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y vamos a mirar en la próxima clase también en parte, más bien es una marginalización del indígena. Y en algunos casos, de hecho, como lo he mencionado en este curso, en la formación de la República, le quitó mucho derecho a las comunidades indígenas. El caso de México, bien claro, probablemente acá también, en el sentido de que, por ejemplo, la creación de la propiedad privada, eso fue un factor eh, fundamental para eh, desplazar población, quitarle derechos a sus tierras, ¿no es cierto?, a grupos que lo habían tenido incluso de forma eh, legal, con acuerdo, en fin, entre las comunidades indígenas y los españoles. ¿Sí? A pesar de la independencia entonces de España, eh, no trajo consigo esto la liberación para los pueblos indígenas. Eh, Hemos visto con Miñono y otros autores, ¿no es cierto?, cómo el poder colonial, de alguna forma, y el poder que ocupan ciertos grupos se mantiene posterior a la independencia. ¿Mm? Y los indígenas, ¿no es cierto?, también en una posición de subordinación. Incluso las constituciones políticas, como la que hemos visto acá en este curso de 1826 de Simón Bolívar, eh, que establece la igualdad para todos los ciudadanos en sentido universal, ¿no es cierto? En la práctica, los derechos indígenas fueron completamente ignorados y sus tierras expropiadas. Eso nos retrotrae a lo que hemos estado viendo al inicio de esta clase, ¿no? ¿En qué sentido la igualdad universal eh, de alguna forma esconde las desigualdades de ciertos grupos, como en este caso los indígenas? Es un tema que es bien interesante de estudiar eh, porque pone de alguna forma, genera una tensión respecto de, de las ideas universales de los derechos ciudadanos. ¿Mm? Hay algunos hitos que se consideran interesantes para entender, ¿no es cierto?, cómo los indígenas van desarrollándose a través del tiempo en Bolivia. En 1874, ¿no es cierto?, la ley de vinculación permitió la privatización de las tierras comunales. Esto hace uno de los factores de mayor marginalización y empobrecimiento de las comunidades indígenas porque se pasa a la situación colonial en que las tierras eran reconocidas como tierras comunales por el Estado, por el sistema colonial español, pero al crearse las repúblicas, en el fondo las tierras pasan a ser del Estado. Hay una situación como de tabula rasa, es partir desde cero. Y las tierras no son reconocidas como pertenecientes a estos grupos comunitarios, sino que son reconocidas como pertenecientes al Estado. Y por lo tanto, el Estado puede, como pasó en la Araucanía, ¿no es cierto?, puede administrarlo, puede darlo en concesión, puede dárselo a otras personas, a terratenientes, en este caso mestizo y criollo, o en el caso de Chile, por ejemplo, también a migrantes extranjeros. Y con ello, ¿no es cierto?, sacar las poblaciones indígenas de ahí o dejarlos en una situación de marginalización. Esto ocurrió, ¿no es cierto?, en la formación del Estado-Nación en muchos países y en Bolivia también es un caso. Eh, a pesar de esto, ¿no es cierto?, de esta situación de conflicto, de marginación, hubo intentos en el siglo XIX para eh,
para cambiar esta situación, en la medida en que se nota y se queda claro que la mayor parte de la población es indígena, ¿no es cierto?, en Bolivia y que padecía de esta marginalización. Uno de ellos es la Revolución Liberal de 1899, dirigida por José Manuel Pando, que prometió reformas, pero también, ¿no es cierto?, eh, cambiar las condiciones de los indígenas, pero lamentablemente no mejoró significativamente. Eh, Después la rebelión de Zárate de Vilca, ¿no es cierto?, en el contexto de esta revolución liberal, anteriormente definida, eh, se levanta en armas demandando la devolución de tierra y el fin de la opresión. Nuevamente nos relacionamos con lo que fue eh, el paso de las tierras comunitarias a la privatización. Eh, los liberales inicialmente apoyan estas demandas, pero eh, esta rebelión finalmente es aplastada. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo quería mencionar hoy día como introducción? Cuando pensemos el concepto de etnicidad y ciudadanía, tenemos que considerar cómo lo que es étnico, en la inscripción a un grupo particular, podemos vincularlo con esta idea de la ciudadanía, que es más bien la vinculación de los grupos sin distinción al Estado-Nación. Entonces, ahí se genera una discusión teórica que nosotros debemos conocer para poder entender esto, cómo ocurrió en el siglo XIX. Es un poco el objetivo de esta introducción. Y cómo, ¿no es cierto?, algunas conceptualizaciones, como la idea de ciudadanía multicultural o la ciudadanía diferenciada, ¿no es cierto?, podemos entenderla para el siglo XIX. ¿En qué medida en América Latina en el siglo XIX nosotros podemos, eh, digamos, concebir un tipo de ciudadanía diferenciada, un tipo de ciudadanía universal que margina a ciertos grupos? Yo creo que lo último va a ser lo más obvio y lo podemos ver, ¿no es cierto?, en varios casos, no solamente en el caso de Bolivia, en el sentido de que los grupos que manejan el Estado, que construyen la institucionalidad, conciben al sujeto universal y al ciudadano universal. Pero esa universalidad margina a ciertos grupos y no lo podemos ver si solamente miramos las constituciones, por supuesto. Porque en la práctica los grupos que estaban fuera de estas élites, eh, y también las mujeres, como lo vamos a ver después, quedan también en una situación completamente de desigualdad para la participación en política. Entonces, hay como ciudadanos de primera clase o ciudadanos de segunda clase que no tienen derechos. Eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Entonces, aquí voy a detener la grabación. Gracias.